¿Qué pasaría si te dijera que un jugador que se suponía sería una de las 5 primeras selecciones del draft del 2025 cayó hasta la quinta ronda? En papel, Shedeur Sanders parecía una futura estrella. Grandes números, un hombre reconocido, toda la expectación. Pero los equipos de la NFL no lo compraron. Vieron algo más profundo y eso lo cambió todo. La caída de Sanders en el draft no solo fue impactante, fue histórica. Para entender realmente cómo uno de los nombres más grandes del fútbol universitario tuvo la mayor caída en la historia del draft de la NFL, tenemos que volver al inicio, su carrera universitaria. Al salir de la preparatoria, Sanders era un recluta de 4 estrellas y estaba clasificado como el quarterback número 26 del país. A pesar de recibir ofertas de universidades importantes como Alabama, Georgia y LSU, Shedeur decidió comprometerse con Jackson State, donde su padre, Dion, era el entrenador en jefe. Shedeur fue el mariscal de campo titular, tanto en su primera como en su segundo año, pero cuando su padre fue contratado como el nuevo entrenador en jefe en Colorado, Sanders lo siguió. Colorado abrió la temporada 2023 con el número 17 del ranking, TCU, y casi nadie les daba una oportunidad. Los Horned Frogs eran favoritos por 21 puntos, pero Sanders llevó a Colorado a una sorprendente victoria. Lanzó para un récord escolar de 510 yardas y 4 touchdowns, lo que los impulsó a una emocionante victoria 45-42. Tras esa actuación, comenzaron a surgir rumores de draft alrededor de Shedeur. Después de solo un partido, algunos ya lo llamaban una futura selección de primera ronda. En los siguientes 2 partidos de Colorado contra Nebraska y Colorado State, Sanders respaldó la expectación. Completó el 77% de sus pases para 741 yardas y 6 touchdowns. Pero solo una semana después, todo comenzó a desmoronarse. En horario estelar, los Búfalos de Colorado, ahora clasificados en el puesto 19, se enfrentaban a los Ducks de Oregon, clasificados décimos, y después de hablar mucho antes del partido, Colorado fue destruido 42-6. Sanders jugó terriblemente, mantuvo el balón demasiado tiempo y parecía no tener conciencia en la bolsa de protección. Terminó el partido con 159 yardas por pase y un touchdown, y la mayoría de esas estadísticas llegaron en tiempo basura contra los suplentes. 2 semanas después, Colorado volvió a la ruta de la victoria con un triunfo 27-24 sobre Arizona State. Después del partido, Shedeur corrió hacia la sección de estudiantes de Arizona y les mostró su reloj con una pose de arrogancia, lo cual, como puedes imaginar, no cayó bien en mucha gente. Desde ese momento, su temporada se desmoronó. El nivel de juego de Sanders bajó y Colorado perdió sus últimos 6 partidos. Shedeur terminó la temporada completando el 69% de sus pases para más de 3.200 yardas, 27 touchdowns y solo 3 intercepciones. De cara a la temporada 2024, Dion dejó claro que tenía grandes planes para su hijo. ¿Cuándo crees que saldrán Shedeur y Travis en el draft? Uno de ellos va a ser el número 1, eso es lo que estoy diciendo. Uno de ellos va a serlo, lo estoy decretando. Y el otro no va a salir más allá de cuarto puesto. Tan pronto como terminaron el draft del 2024, Shedeur Sanders fue etiquetado rápidamente como el favorito para ser la primera selección global del año siguiente, pero el resto de la temporada no estuvo libre de polémica. El ex compañero de Colorado Xavier Smith criticó el estilo de entrenamiento de Deion Sanders en una entrevista con The Athletic. Shedeur respondió en Twitter publicando: "Ni siquiera me acuerdo de él. Si soy honesto, este tipo debió haber sido muy del montón, en el mejor de los casos". Las dudas sobre el liderazgo de Shedeur continuaron una vez que comenzó la temporada 2024, después de ser capturado 5 veces en una derrota de 28-10 contra Nebraska. Sanders culpó a su línea ofensiva. Cuando le preguntaron si Colorado necesitaba un ataque más equilibrado, dijo: "Quiero decir, ¿cuántas veces golpearon a Riley?". La semana siguiente, Shedeur tuvo una actuación increíble con 400 yardas y 4 touchdowns frente a Colorado State. Pero incluso con esos grandes números, la historia principal no fue su desempeño, fue lo que pasó después del partido. Cuando el mariscal de campo de CSU le ofreció un apretón de manos al final del encuentro, Shedeur se dio la vuelta y le lanzó comentarios ofensivos en lugar de aceptar el gesto. Más tarde dijo que lo hizo en respuesta a los comentarios previos del jugador, quien había dicho que la máquina mediática de los Buffaloes solo llegaría hasta cierto punto. Luego llegó el último partido de la carrera universitaria de Shedeur, el Alamo Bowl. Un día antes del juego, Shedeur dijo: "Sabemos a dónde vamos, baby. Los verán en los tachones". Y efectivamente, antes del partido llevaba puesto unos tachones personalizados de los New York Giants, el equipo que en ese momento tenía la primera selección global. Sin embargo, una vez que comenzó el partido, Sanders no se parecía en nada a un pick número 1. Mantuvo el balón demasiado tiempo, sufrió una gran cantidad de capturas innecesarias, lanzó 2 intercepciones y en general no pudo mover el balón por el campo. Fue realmente feo. Colorado terminó perdiendo 36-4. Sanders cerró esta temporada senior con el mayor porcentaje de pases completados en el fútbol americano universitario, completando el 74% de sus lanzamientos para 4.134 yardas, 37 touchdowns y 10 intercepciones.
En el papel, sus estadísticas parecían excelentes, pero al ver las grabaciones del juego, la historia era muy diferente. Colorado corría una ofensiva RPO, que incluía una gran cantidad de pases rápidos y cortos. De hecho, el 29.1% de las recepciones de Sanders fueron en la línea de golpeo, y el 45.8% fue entre las 0 y las 9 yardas. Eso significa que un total de 74.9% de sus pases completos fueron de 9 yardas o menos. Además, Shedeur fue el mariscal de campo más capturado del país el año pasado, con un total de 42 capturas. La línea ofensiva de Colorado fue realmente mala, pero no todas esas capturas fueron culpa de ellos. Sanders a menudo retenía el balón demasiado tiempo en el bolsillo. Cuando uno vuelve a verlo en alguno de los partidos de Shedeur, hay jugadas en las que tiene un bolsillo limpio durante 3 segundos y un receptor abierto, pero simplemente no lanza el balón. Y eso me lleva a lo que considero el mayor defecto en el juego de Sanders. Él espera que sus receptores estén completamente desmarcados, en lugar de lanzárselos anticipadamente para abrirlos con el pase. Por eso retiene tanto el balón y sufre tantas capturas. En la NFL no puedes darte el lujo de esperar a que tus receptores estén completamente abiertos en cada jugada. Eso simplemente no ocurre, y los mariscales que lo hacen no llegan muy lejos en la liga. Cuando Sanders tenía un bolsillo limpio y un objetivo abierto, era aún muy preciso y se veía excelente. Pero cuando las condiciones no eran tan perfectas, su rendimiento caía mucho. Después de que terminó la temporada en Colorado, se proyectaba que Sanders sería el segundo mariscal de campo elegido, detrás de Cam Ward, pero aún así, una elección dentro de los primeros 3. Sin embargo, una vez que comenzó el proceso previo al draft, Sanders, sin darse cuenta, empezó a destruir su propio valor como prospecto. Para empezar, Sanders decidió no contratar a un agente tradicional. En su lugar, hizo que su padre, Dion, asumiera ese rol. El trabajo de un agente es dar a sus clientes un panorama realista de en qué rango podrían ser seleccionados, para que sepan cómo manejar entrevistas en el Combine y otras partes del proceso. Dion creía que su hijo era una apuesta segura para estar entre los primeros 5 picks, pero obviamente los equipos no compartían esa opinión. Creyéndose un prospecto elite, Sanders decidió no participar en el Senior Bowl ni lanzar en el NFL Combine. Dijo: si no estás tratando de cambiar una franquicia o si los entrenadores no me quieren, entonces no me elijan. Deberías saber que la historia se repite una y otra vez, y yo lo he hecho una y otra vez. Así que no debería haber duda en por qué una franquicia de la NFL debería elegirme. Esto levantó algunas cejas en toda la liga, pero aún así se esperaba que fuera seleccionado dentro del top 10. Luego llegó la semana del draft, y fue entonces cuando las cosas tomaron un giro drástico. Justo 2 días antes del draft, Tom Pelissero informó que un asistente de entrenador de larga trayectoria tuvo palabras muy duras sobre Sanders diciendo: ha sido la peor entrevista formal en la que he estado. Es increíblemente arrogante. Sufre capturas innecesarias, nunca juega a tiempo, muestra un lenguaje corporal horrible y culpa a sus compañeros. Pero lo peor de todo es que simplemente no es tan bueno. En ese mismo informe, un ejecutivo de la AFC también expresó preocupaciones, diciendo: la entrevista no fue buena. Quiere dictar todo, qué va a hacer y qué es lo mejor para él. Te hace sentir pequeño. Cuando finalmente llegó el día del draft, todavía se esperaba que Sanders escuchara su nombre en la primera ronda, después de que Cam Edwards fuera elegido por la primera selección global. Las elecciones continuaron, pero ningún equipo elegía un mariscal de campo. Luego, hacia el final de la primera ronda, los Giants, que necesitaban urgentemente un quarterback, subieron posiciones en un intercambio. Tenía que ser para un mariscal, ¿no? Pues lo fue, pero no para Shedeur Sanders. En su lugar seleccionaron a Jackson Dart. Para sorpresa de muchos, la primera ronda terminó y Sanders seguía sin escuchar su nombre. La ronda 2 y 3 comenzaron al día siguiente y parecía casi seguro que Sanders sería elegido. Los Browns, que también necesitaban un quarterback, tenían 2 de las primeras 4 selecciones de la segunda ronda y muchos esperaban que eligieran a Sanders con una de ellas, pero no lo hicieron. Luego vino el movimiento más sorprendente hasta ese momento. Con la selección número 40, los Saints eligieron al mariscal de campo Tyler Shaw, de 25 años, en lugar de Sanders. Fue ahí cuando realmente comenzaron las preguntas. ¿Qué pudo haber dicho o hecho Shedeur en esas entrevistas? Pero las cosas solo empeoraron. En la tercera ronda, otros 2 mariscales de campo fueron seleccionados: Jalen Milroe por los Seahawks y Dillon Gabriel por los Browns. Nadie pensaba que estos quarterbacks fueran mejores jugadores que Sanders. Fue realmente impactante ver cómo se desarrollaba todo. El segundo día del draft llegó y se fue, y Sanders aún no había escuchado su nombre. Finalmente, en el tercer día, con la selección número 144 global en la quinta ronda, los Browns eligieron a Shedeur Sanders. Sí, aunque ya habían seleccionado a otro mariscal de campo 2 rondas antes. Y lo que fue aún más extraño fueron las expresiones del gerente general y el entrenador en jefe de los Browns cuando se anunció la selección. Esas caras parecían gritar: el dueño del equipo nos pasó por encima y nos obligó a elegir a Sanders con esa selección. Entonces,
¿Por qué Shedeur cayó más que cualquier otro prospecto que hayamos visto antes? Finalmente están saliendo a la luz detalles sobre lo que ocurrió a puertas cerradas. Tom Pelissero informó que durante el proceso previo al draft, Sanders procedió como si él estuviera dictando a los equipos dónde iba a jugar, en lugar de entender cómo funciona el draft, que es todo lo contrario. Incluso hubo reportes de que deliberadamente se desempeñó mal en entrevistas con equipos con los que no quería jugar. Pero aquí está el detalle más importante. No solo le fue mal con los equipos que no le gustaban, también tuvo malos encuentros con algunos de los equipos con los que sí quería jugar. Según Todd McShay, cuando Sanders se reunió con los entrenadores de los Giants, le dieron un paquete de instalación para revisar, pero Shedeur llegó sin preparación. Cuando los entrenadores le señalaron esto, no lo manejó bien y dejó claro que no apreciaba las críticas. Lo que sí es que Shedeur manejó su caída en el draft de manera realmente bien. Pasó de pensar que iba a ser una selección en el top 5 a ser elegido en la quinta ronda en solo 48 horas. Si eso me pasara a mí, probablemente estaría haciendo una crisis, tirando un berrinche como un niño, llorando. Sería algo horrible. Pero en esos 3 días, él mantuvo todo súper positivo y parecía estar de buen ánimo. Y cuando finalmente fue seleccionado, estaba muy feliz, bailando y celebrando. No usó el típico, cometieron errores al elegirme tan tarde. No fue amargo, no dijo, la liga cometió un error, esto es tan injusto. Simplemente dijo, estoy emocionado por salir y jugar y demostrar lo que puedo aportar. Y eso realmente demostró una gran madurez. Si les gustó el video, no olviden dejar un like. Suscríbanse y activen la campana para que no se pierdan ningún otro video.